Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con la licenciada Jennifer Chicaiza, quien es la psicóloga que nos va a colaborar en la siguiente entrevista. ¿Cómo percibe el impacto de la violencia intrafamiliar en la salud mental de los miembros de la familia, especialmente en la de los niños? En los niños, pues, aparte del vínculo familiar, pues viene a ser más específico en ellos porque es un escenario devastador por el hecho de que los niños vienen a retraerse en todo su potencial, es decir, que no solamente tienen problemas en expresarse abiertamente en su hogar, sino que también vienen a tener problemas en lo que es en la escuela, la convivencia con otros niños y aparte el cohibirse de expresar lo que piensa, lo que siente, ya sea fuera de su vínculo familiar como a terceras personas. ¿Cómo pueden las experiencias de la primera infancia influir en la probabilidad de que un individuo participe o se convierta en víctima de violencia intrafamiliar? La probabilidad se diría que es un poquito grande por el hecho de que aquí no solamente el niño podría ser partícipe, sino podría seguir siendo una víctima. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa inicial los niños vienen a ser como una esponjita que absorben absolutamente todo. Entonces, si es que no tienen el acompañamiento profesional o aparte de eso, si es que no hay alguien que les sepa guiar, ellos pueden tomar ciertas acciones como si fueran normales y a veces las pueden exponer pues cuando no estén. ¿Cuáles son los efectos psicológicos más comunes de la violencia intrafamiliar en las víctimas y cómo pueden tratarse eficazmente? Los efectos psicológicos son lo que es la intranquilidad, la ansiedad, la depresión, el desequilibrio emocional, aparte de eso de los efectos negativos que tiene la convivencia y lo que viene a ser la conciliación del sueño. Todos esos antecedentes pues vienen a tomarse como un problema que a futuro se llama pues también estrés y también escenarios postraumáticos. ¿Qué estrategia recomendaría a las familias para fomentar un entorno emocional más saludable y reducir la ocurrencia de violencia entre la familia? Claro, bueno, muy específico de que hay que aclarar que la violencia intrafamiliar no solamente viene a ser algo físico, también viene a ser verbal. La familia tiene que tener una comunicación abierta en donde se enfoque más en la paciencia y en la empatía, por el hecho de que varios grupos de familiares, por así decirlo, tienen ese choque de respuesta que de ciertas acciones de los miembros de la familia. Entonces aquí lo recomendable es tener el acompañamiento profesional que les brinde unas charlas, dentro de ellas pues les dé actividades, ya sean como tareas, que toda la familia participe. Aquí exista lo que es la comunicación abierta y cabe recalcar que todo esto funciona si cada individuo pues tiene una estabilidad consigo mismo para que pueda expresarlo de manera grupal. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señorita Cabo Segundo, Kawaski Leslie, que nos va a acompañar en la siguiente entrevista. ¿Cómo abordar una situación de violencia intrafamiliar para garantizar la seguridad de todos los miembros de la familia, incluida la víctima y los posibles niños involucrados? Bueno, en este caso nosotros como Policía Nacional siempre vamos hacia un llamado, es decir, si nos encontramos patrullando en la calle y un vecino, un ciudadano nos alerta de alguna situación, atendemos a su llamado o a su vez cuando nos mandan desde las personas que han llamado hacia el ECU 911. Nosotros ya una vez ingresados en el lugar, constituidos en el punto, dialogamos con las partes, tanto como podemos visualizar al agresor y a la víctima, como a los que se encuentran en el punto, como pueden ser los niños, familiares o personas externas, siendo así que tampoco puede ser solo violencia familiar esposa y esposo, sino también mamá, hijos y varias integrantes de este núcleo familiar. Ya, es ahí que en el momento que se llega al punto se trata de neutralizar el ambiente, los ánimos de cada lado para que no se siga avanzando esta discusión o pelea, para que no existan ya agresiones ni a la víctima ni a sus miembros que están en ese momento. ¿Puede decirnos cuál sería el protocolo que sigue la Policía Nacional
cuando responde a un llamado de violencia? En este caso, una vez que ya nos entrevistamos con el posible victimario, con la posible víctima y como también con las personas que se encuentren ahí presentes, le explicamos a la víctima lo que se debe realizar. Es decir, ella debería realizar una denuncia para poder llevarle a la autoridad competente, ya que la violencia no solo se la demuestra en golpes, sino también insultos, psicológico, variedad. Entonces, a dejar en buen recaudo a cada parte, es decir, a los que se encuentren ahí, ya sean niños, la víctima puede decidir si le deja, qué sé yo, a la abuelita de los niños, mientras queden a buen cuidado. Y nos dirigimos a poner la respectiva denuncia con la víctima y con el victimario. Ahí le hacen los respectivos estudios, exámenes a la víctima como al victimario para poner toda esta denuncia y todo en conjunto en conocimiento de la autoridad competente. ¿Cuál es el papel que juega el Departamento de la Policía para la prevención de la violencia intrafamiliar en la comunidad? Ya, una vez que la autoridad competente ya dicta medidas contra la víctima, nosotros como policía tenemos varios servicios hacia la comunidad, ¿no? Y obviamente uno de estos es el botón de auxilio. La víctima, nosotros le activamos en su celular un número registrando su dirección y al momento en que la víctima necesite de nuestro ayuda, ella presiona ese botón, nos refleja en el sistema, le llamamos o a su vez avanzamos también a la dirección que la señora registró a verificar qué es lo que está sucediendo. O a su vez también se le ingresa en el chat comunitario a la persona para estar como que más en contacto, en este caso la ciudadanía, con la policía y poder atender cualquier llamado para que no exista algo más elevado que no cause problemas. ¿Cómo colabora la Policía Nacional con otros servicios sociales y organizaciones para brindar un apoyo integral a las víctimas de violencia? Nosotros como Policía Nacional claramente sabemos que trabajamos con y para la comunidad. Tenemos un acercamiento muy apegado, ya que nosotros también trabajamos con Cruz Roja, hacemos campañas con diferentes entidades, qué sé yo, de psicología, con el municipio, hacemos campañas de concientización contra la violencia familiar. No solo contra la violencia familiar hacia la mujer, hacia personas miembros del núcleo, sino con la violencia en general, porque como repito, no es solo una violencia la que se debe de tratar, sino esto abarca demasiado. Entonces, concientizando, haciendo campañas, haciendo carreras, publicidad, para que la gente caiga en cuenta de lo que la sociedad no puede seguir con esta mentalidad de agresiones, con esta mentalidad de violencia. Entonces tratamos de concientizar a los demás para llevar un ambiente de armonía y se podría decir que queremos tener paz, la paz, que sea un ambiente pacífico en la sociedad. Muchas gracias por la entrevista brindada. Buenos días, nos encontramos con la psicóloga Cristina Zurita. El día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre la violencia intrafamiliar. ¿Cómo está, querida psicóloga? Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales factores que pueden desencadenar la violencia en el hogar? Buenos días. Los principales factores que pueden desencadenar la violencia en el hogar incluye el estrés, el abuso de sustancias, los problemas económicos, los antecedentes de violencia en la familia y la falta de habilidades para resolver un conflicto de manera saludable. Siempre es recomendable buscar ayuda profesional para evitar que en el hogar exista la violencia intrafamiliar. Como siguiente pregunta tenemos, psicóloga, ¿qué señales o indicios pueden ayudar a identificar a tiempo una situación de violencia intrafamiliar? Algunas señales que pueden indicar una sustancia de violencia intrafamiliar son cambios repentinos en el comportamiento, lesiones físicas, aislamiento social, miedo o ansiedad excesiva. Estas señales dan indicios de que en esta familia existe la violencia intrafamiliar. Tomando en cuenta, querida psicóloga, que en el Ecuador existen muchos casos de violencia intrafamiliar, ¿usted cree que qué tipo de apoyo psicológico y emocional se le puede brindar a una víctima de violencia intrafamiliar?
El apoyo psicológico y emocional para una víctima de violencia doméstica puede incluir la terapia individual, grupos de apoyo, asesoramiento legal y ayuda para desarrollar un plan de seguridad. Este apoyo es fundamental en una mujer que sea víctima de este abuso de derecho. Muy bien, querida psicóloga, ¿qué recursos y servicios existen en la comunidad para ayudar a las familias que enfrentan este problema? Existen recursos como líneas de ayuda, refugios, centros de atención a la mujer y programas de asistencia social. Buenos días, nos encontramos con el estudiante de Derecho Denis Solís. Le vamos a hacer una entrevista sobre la violencia intrafamiliar. La primera pregunta es, ¿cuáles son las leyes más importantes que protegen a la víctima de violencia intrafamiliar? ¿Cómo está, estimada compañera? Claro que existen leyes que protegen a las personas víctimas de la violencia intrafamiliar. Entre las más importantes tenemos las leyes que incluyen la protección de la mujer, las que establecen medidas de protección y sanción a los agresores. También se encuentran las leyes que permiten las emisiones de órdenes y restricción y medidas cautelares para salvaguardar a las víctimas. La segunda pregunta sería, ¿qué paso debe seguir una víctima para obtener una orden de protección? La víctima debe presentar una denuncia ante las autoridades competentes, como la policía o el Ministerio Público. Posterior a esto, se debe solicitar formalmente una orden de protección que será evaluada y emitida por un juez en función de la evidencia presentada. La tercera pregunta sería, ¿qué tipo de asistencia legal está disponible para la víctima de violencia intrafamiliar? Le comento, querida compañera, que las víctimas pueden acceder a la asistencia legal gratuita a través de las organizaciones no gubernamentales, defensorías públicas y programas gubernamentales que ofrecen asesoría y representación legal para ayudar a las víctimas a navegar por el sistema judicial. La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias legales para el agresor en casos de violencia intrafamiliar? Le comento, querida compañera, que las consecuencias pueden incluir penas de cárcel, multas y la obligación de participar en programas de tratamiento. Además, el agresor podría enfrentar restricciones en contacto con la víctima y la pérdida de derechos de custodia sobre hijos. Esto es lo que nos indica la ley. Gracias, compañero, por su entrevista. Muchas gracias a todos ustedes. Espero haya solventado un poco las dudas sobre este tema que es tan importante y crucial en este país, ya que existe muchos casos de violencia intrafamiliar, no solo por parte del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre y de padres hacia los niños. Muchas gracias y que tengan un buen día.